Y hablamos en este tramo final de nuestro programa de salvamento y socorrismo. Nos acompaña el director de la Escuela Segoviana, Luis Miguel Pascual. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y el enfermero Marcos Pastor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hablamos, Luis Miguel, de esos cursos de reciclaje tan importantes. ¿Cuáles son las características de esos cursos que se van a celebrar a finales de mayo en nuestra provincia? Pues en principio son los cursos que hacemos habitualmente para que los que ya son socorristas actualicen sus conocimientos, tengan los últimos protocolos, los últimos conocimientos, las últimas modificaciones que ha habido en los medios de trabajo. Y como decías, van a ser ahora a final de mayo, el último fin de semana de mayo. ¿Quién puede participar en esos cursos y dónde se pueden inscribir, lógicamente? Sí, el público es a las personas que ya son socorristas, ¿no? A los que ya han hecho un curso de socorrismo en los últimos años, y se pueden inscribir a través de nuestra página web, que es www.sossegovia.com. Hay un formulario de inscripción para que puedan rellenarlo y hacer la inscripción online. Parte teórica y parte práctica. Sí, este año hemos hecho una cosa importante, y es la parte, digamos, teórica, la vamos a hacer online, la parte que antes hacíamos en aula. Lo hemos hecho porque el año pasado, por las circunstancias, no se pudieron hacer estos cursos de actualización, por lo cual este año es doblemente importante, ¿no? Entonces, la parte teórica la vamos a hacer el sábado 29 de mayo por la mañana, que va a ser común para todo el mundo. Y luego la parte práctica vamos a tener 2 días, el mismo sábado 29 por la tarde en la piscina cubierta de la granja, y el sábado siguiente, que es el 4 de mayo o de junio, por la tarde en la piscina cubierta de Cuéllar, para que tengamos la parte, digamos, práctica cubierta en dos zonas de la provincia, que es la parte más complicada. En estas sesiones prácticas entra en juego Marcos Pastor. Bueno, sí, yo les enseño toda la parte de primeros auxilios, las modificaciones que ha salido la guía hace poco desde la agencia europea que establece un poco el sistema de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar, y sobre todo hay que enseñarles mucha conciencia de prevención del contagio, un poco protocolos COVID para que puedan ejercitar la profesión de la manera más segura posible. ¿Cambian mucho esos protocolos a la hora de prestar los primeros auxilios en una piscina? Bueno, no cambia mucho en el sentido de que como profesionales tienen que hacer todo al completo, no pueden quitarse cosas como se quita para la población en general. Sin embargo, al no estar familiarizados con ponerse un EPI, con asegurarse bien del sellado de la máscara, pues a lo mejor es un poco más complejo para ellos, porque como el año pasado, como decía Luismi, no hemos podido hacer todo esto porque tampoco se abrieron piscinas y se ha perdido un año de avanzarles un poquito. Quizá es sobre todo enseñarles a trabajar con ello, que también es difícil porque ponerte el material de protección cansa más todavía a la hora de ejercer una RCP, que es la urgencia mayor que puede haber en una piscina. ¿Van cambiando mucho los protocolos o no? ¿O han sido idénticos al año pasado? ¿Van cambiando? Los protocolos COVID es similar todo, desde que empezó la pandemia y se estableció un poquito las medidas de protección, de vestimenta, de colocarte tú tu mascarilla FFP2, una pantalla o unas gafas, y luego protegerte inversamente, poniéndole algo al paciente. Aquí presentamos hace unos meses, Luis y yo, un sistema a mayores, que es, en vez de ponerle una mascarilla o vestirte tú, se ha patentado hace poco una especie de sábana que cubre al paciente, de manera que tardas menos. En vez de ponerte tú una bata o un mono que se tarda entre 1 y 2 minutos para ponértelo bien, esto es extender una sábana sobre el paciente y poder ejercer directamente y tardar menos de la mitad de tiempo en empezar. Es fundamental estos cursos de reciclaje, Luismi, porque va llegando la época de verano y tiene pinta de que van a abrir la mayoría de las piscinas este año. Sí, parece ser que este año, en ese sentido, vamos a estar mejor surtidos, va a haber más piscinas abiertas. De hecho, nosotros tenemos este año más solicitudes de socorristas que otros años, que el año pasado, y bueno, pues en ese sentido parece ser que vamos a tener más piscinas abiertas. También ha variado ligeramente un poco la normativa en cuanto a aforos, etcétera, con lo cual parece ser que la temporada es más favorable, y precisamente por eso, y por lo que comentaba Marcos, de que los socorristas no estamos acostumbrados a trabajar un poco con estas circunstancias
protegerte a ti lo primero y tener la prevención del contagio, pues es doblemente importante que los socorristas vengan, podamos enseñarles cómo se hace, ensayarlo en un entorno seguro, con nuestros profesores, que ellos se acostumbren no solamente a coger un poco, digamos, la habilidad motora, es decir, el masaje cardíaco ya sé cómo lo tengo que hacer, pero quizá el AMBU, el balón resucitador, pues antes no se manejaba tanto como ahora se tiene que manejar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esa práctica realmente creemos que es imprescindible, ¿no? Entonces, bueno, pues también hemos hecho un esfuerzo importante para poder ponerlo en marcha este año, con seguridad, con todas las medidas de protección para profesores y alumnos, y creo que eso va a ser importante de cara a que luego, pues pase lo que pase, el socorrista sepa responder adecuadamente. ¿Hay suficientes socorristas en estos momentos o va a haber nuevos cursos? Pues nosotros pensamos que sí que hay socorristas, sí que hay suficientes, ¿no? Porque además las circunstancias un poco del empleo de los últimos años han hecho que personas que a lo mejor no pensaban dedicarse a lo mejor este verano a ser socorristas, pues haya vuelto, ¿no? Es decir, y entonces, bueno, con más razón para que esas personas que a lo mejor llevaban un par de años sin ejercer, pues estén aquí para refrescar sus conocimientos también. Eso me parece importante, ¿no? Es fundamental, Marcos, que toda piscina tenga el socorrista, además, bueno, muy bien preparado para evitar cualquier tipo de problemas. Es decisivo. Sí, es un conflicto que además gente como Luismi viene muchos años luchando, ¿no? El tema de que se cumplen las normativas, porque además llevamos una estadística de ahogamientos que lo hace sobre todo él, y es curioso, porque lo presentamos en congresos y los datos chocan, ¿no? Que es justo los sitios donde menos cree la gente que suceden cosas, es en los que más están sucediendo, en ríos, incluso bañeras, en piscinas domésticas o piscinas comunitarias. Entonces, cuanto más se abarque de los sitios con un socorrista y sobre todo cualificado, altamente cualificado, evidentemente es mucho más fácil revertir una situación desafortunada que suceden al final. Ahora cada vez hay más piscinas, ¿no? De estas domésticas, ¿no? Como decía Marcos, y además cada vez más grandes y más profundas. Sí, es un riesgo importante, porque precisamente los niños menores de 4 años donde se ahogan es en las piscinas de casa. Es decir, en la que tienes en tu patio, en la que tiene tu vecino, y ahí es donde ocurre, además ocurren ahogamientos realmente tremendos y dramáticos, porque normalmente suelen ser niños pequeños, como digo, menores de 4 o 5 años, y las personas que están en su entorno no saben reaccionar, no saben hacer una RCP, la asistencia tarda un rato, con lo cual el pronóstico empeora. Es decir, son temas muy dramáticos, y yo creo que lo hemos comentado en algunas otras ocasiones, todo el mundo debería saber hacer una reanimación, ¿no? Y más si tienes niños en casa, y más si tienes una exposición al riesgo, como puede ser pues tener una piscina en casa, tener una simple bañera, una simple piscina inflable que tienes un niño pequeño, ya tienes que tener atención y supervisión constante con los niños, ¿no? Sería fundamental, Marcos, esos primeros auxilios que se enseñaban desde pequeños en la escuela. Yo llevo mucho tiempo insistiendo en redes y en algún sitio por ahí, pues detallitos, ¿no? De congresos, de que quizás sería muy importante que se incluyeran los primeros auxilios, igual que se han iniciado ahora ya en la formación profesional desde hace unos años, como una asignatura básica desde más pequeños, desde empezar a llamar al 112 tranquilamente hasta, pues bueno, hay proyectos y hay incluso, entre comillas, experimentos, ¿no? de cómo enseñar a un niño a hacer RCP, y han descubierto que efectivamente aprenden, ¿no? La calidad a lo mejor de un niño de 5 años haciendo RCP no es buena, pero tiene la base que si se sigue manteniendo a los 8 años puede hacerla sin complicaciones, y con 14 años sin ningún problema, vamos. Esa estadística, Luismi, de ahogamiento se va a presentar posiblemente en el mes de octubre. ¿Se puede tener algún dato de avance de esa estadística? Sí, vamos a ver, lo que vamos a presentar es
digamos, el estudio de los últimos 8 años, que es lo que venimos trabajando, recogiendo datos, y bueno, pues ya se va a presentar un análisis pues más serio, es decir, un poco del conjunto de los datos, ¿no? Y vemos un poquito, pues por ejemplo, dónde se están produciendo los mayores números de los incidentes, pero también las personas que fallecen, ¿no? Y estamos viendo pues cosas como comentábamos de los niños pequeños, vemos que el punto problemático está en las piscinas domésticas, ¿no? El verano pasado, por ejemplo, hemos visto que el punto problemático era las zonas sin vigilancia. ¿Por qué? Porque las personas que iban a la playa buscaban zonas que no estuvieran limitadas con el aforo limitado, que no, bueno, que estuvieran un poquito más, bueno, pues aquí no hay nadie, estoy tranquilo, y sin embargo el problema es que ahí no hay un socorrista. Con lo cual, si te pasa algo, no tienes la respuesta de un socorrista, ¿no? Mira, hace unos días tuve una reunión con personas de la administración y yo les decía que en el socorrismo estamos circulando con coches desde 2020 por carreteras y normativas de 1960, ¿no? Es decir, los socorristas hemos hecho muchísimo en los últimos 20 o 30 años. Hemos hecho investigación, hemos avanzado en las técnicas, lo que estaba comentando antes Marcos, es decir, hemos trabajado con los niños para que haya programas de enseñanza en la escuela, como los hay, por ejemplo, en temas de tráfico con seguridad vial, y sin embargo toda la normativa que tenemos es muy antigua. La normativa de piscinas de Castilla y León es del año 92, es decir, hace 30 años, ¿no? Y sin embargo, lo que estamos hablando, las normativas, los protocolos, son de hoy. Es decir, hemos avanzado muchísimo, hemos hecho tenemos muchísimo avanzado y nos falta que la legislación y que la normativa se nos ponga a la altura, ¿no? Es decir, vemos que hay normativas sanitarias, estos años ha habido por el tema del COVID, pero no se ha pensado que las piscinas tienen que tener un equipamiento extra, ¿no? Porque el socorrista lo necesita para intervenir, ¿no? Y nos encontramos con que sigue con la normativa del año 92, cuando a lo mejor se podía haber hecho, bueno, eso es una pequeña crítica que hacemos, ¿no? Se podía haber hecho también un apartado diciendo, bueno, y este año la piscina que abra tiene que tener este equipamiento que le hace falta al socorrista, ¿no? Es decir, bueno, creo que ahí hemos avanzado, pero nos queda mucho por hacer todavía. Les queda a la administración, ¿no? Seguiremos hablando de este asunto tan interesante, salvamento y socorrismo, los cursos de reciclaje. Recuerden, a finales de mayo. ¿Hay algún límite de inscripción? No, no tenemos límite. La única limitación es, digamos, los aforos de la piscina y bueno, pues intentaremos escalonar la entrada de personas para que no haya ningún problema. Pues Miquel Pascual, Marcos Pastor, muchísimas gracias. Gracias. Nosotros volveremos el viernes a las 5 de la tarde con más deporte aquí en las pantallas de la jornada, en la 8 de Segovia. Que disfruten de la semana.